Bienvenidos, vigilantes de los universos. Soy Silverion, el último dios. Hoy viajaremos juntos por el tiempo, hasta el corazón del Califato Abbasí, la joya de la Edad de Oro Islámica, Bagdad. Faro de conocimiento, trono de mercaderes, guardiana de secretos que aún susurran entre sus piedras milenarias. En Assassin's Creed Mirage, Bagdad no es solo una ciudad. Es un universo donde la historia se entrelaza con las sombras, donde cada calle respira grandeza, misterio y leyenda. Desde sus bazares hasta sus palacios, cada rincón de esta ciudad es un eco del tiempo. Y hoy seremos sus testigos. Nacimiento y esplendor de Bagdad. Bagdad no nació de la casualidad ni del capricho de un gobernante. Fue un sueño dibujado en la arena, concebido en el corazón del siglo VIII, cuando el poder del califato Abbasí brillaba más que el sol sobre el desierto. El califa Al-Mansur no quiso simplemente una ciudad, quiso un símbolo, un reflejo terrenal de la perfección divina. Así trazó un círculo perfecto sobre la tierra, un diseño que evocaba armonía, poder y eternidad. Alrededor, 4 grandes puertas se abrían hacia el mundo. La puerta de Kufa, la de Basora, la de Jurasán y la de Siria, como brazos que abrazaban las rutas del comercio, la fe y el conocimiento. La llamaron Madinat al-Salam, la ciudad de la paz. Pero en poco tiempo ese nombre se quedó pequeño, porque Bagdad no era solo una ciudad, era el latido del mundo islámico. Era el punto donde se cruzaban imperios, lenguas y destinos. Imagina al viajero que llegaba a sus murallas. Desde lejos veía cúpulas doradas que brillaban bajo el sol del desierto, minaretes que se alzaban como lanzas hacia el cielo, y un río inmenso, el Tigris, que bañaba la ciudad como si fuera su protector eterno. Dentro de sus muros, el mundo se desplegaba en un solo lugar. Caravanas llegaban desde la India con especias que perfumaban el aire. Barcos del lejano oriente traían seda y porcelana. Mercaderes de África ofrecían marfil, oro y esclavos. Y artesanos locales mostraban alfombras, armas y joyas que parecían nacidas de los sueños. El zoco era un mar de voces, un torbellino de lenguas, monedas y gestos, donde el comercio no conocía fronteras. Pero Bagdad no se limitaba a acumular riquezas. Era sobre todo la ciudad del conocimiento. En sus palacios y academias, la sabiduría era más valiosa que el oro. Aquí los astrónomos calcularon los movimientos de las estrellas. Los médicos escribieron tratados que viajarían por siglos. Los matemáticos dieron forma al álgebra, esa ciencia que aún sostiene el mundo moderno. Y en la Casa de la Sabiduría se reunían sabios de todas las culturas, traduciendo las obras de Grecia, Persia e India, tejiendo un puente entre el pasado y el futuro de la humanidad. En Bagdad, la fe también encontraba su grandeza. Las mezquitas resonaban con oraciones que unían a miles de voces, mientras las bibliotecas guardaban silencios cargados de eternidad. Era una ciudad donde la espiritualidad caminaba junto al bullicio, donde lo divino y lo humano se encontraban en cada esquina. Y así, Bagdad se convirtió en capital del mundo islámico. No solo por su poder político, sino porque era el espejo en el que todos se miraban. La ciudad dictaba modas, imponía costumbres y extendía su influencia desde las arenas de Arabia hasta las costas del Mediterráneo. Ese esplendor es el que nos regala Assassin's Creed Mirage. No vemos una ciudad muerta en los libros, sino una Bagdad viva, palpitante, inmensa, donde cada calle nos habla de grandeza y de misterio, y donde cada sombra puede ocultar un secreto. Es aquí, en esta cuna de sabiduría y poder, donde un joven llamado Basim comienza su viaje. Entre los muros de Bagdad, bajo la luz de su edad de oro, las decisiones de un hombre se entrelazarán con el destino de la hermandad. Y nosotros, como vigilantes del tiempo, seremos testigos de ese encuentro entre la historia y la leyenda. Palacio del Califa. Dar al-Khilafa. Ante nosotros se alza el Dar al-Khilafa, el Palacio del Califa. No es solo un edificio, es el corazón palpitante del poder abbasí, el centro desde donde se gobernaba un imperio que se extendía desde el Magreb hasta Persia, desde el mar Mediterráneo hasta las arenas de la India. Dentro de sus muros se entrelazaban la política, la religión y la cultura. Sus puertas veían entrar a sabios, embajadores y poetas, cada uno trayendo consigo historias, conocimientos y secretos.
Aquí, la diplomacia se mezclaba con la intriga, y cada palabra podía cambiar el rumbo de naciones enteras. El califa no era solo un gobernante, era un símbolo viviente del poder absoluto, un heredero de un linaje que afirmaba gobernar bajo la voluntad de Dios. Sus decisiones marcaban la vida de millones. Sus silencios muchas veces pesaban más que sus decretos. Caminar hoy por este lugar en Assassin's Creed Mirage es sentir el eco de aquel esplendor. En los salones todavía resuenan las voces de visires debatiendo el destino del imperio. En los jardines parece flotar la música de los poetas y el rumor de las fuentes que daban frescura a las noches de Bagdad. Y en cada corredor aún se percibe la sombra de las conspiraciones que nacían bajo las luces de las lámparas de aceite. El Dar al-Khilafa fue la encarnación de la grandeza y la fragilidad, tan majestuoso como efímero, tan poderoso como vulnerable. Un palacio que no solo gobernó sobre Bagdad, sino que se convirtió en un espejo de lo mejor y lo peor de la humanidad. Sabiduría y codicia, esplendor y traición, fe y ambición. Y aunque siglos han pasado, sus muros todavía parecen susurrar que aquí, en este palacio, se escribía el destino del mundo. Pero el poder sin conocimiento es un palacio vacío. Y justo más allá de estos muros nos espera el verdadero tesoro de Bagdad, la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría Bai al-Hikma. Más allá de los palacios y las plazas se alza un lugar donde las espadas callan y las palabras conquistan. La Casa de la Sabiduría, el Bait al-Hikma, fue más que un edificio. Fue el corazón del conocimiento humano en la Edad de Oro islámica. Aquí se reunían sabios, matemáticos, astrónomos, filósofos y traductores. Cada sala estaba llena de manuscritos, de mapas que abrían horizontes, de voces que discutían sobre el cosmos y el destino de la humanidad. Era un faro en medio del mundo, donde se preservaba el saber de los griegos, los persas y los indios, y se transformaba en algo nuevo para iluminar generaciones futuras. En Assassin's Creed Mirage, este lugar se alza como un santuario de ciencia y curiosidad. Al caminar entre sus patios y estanterías, no vemos solo muros. Vemos siglos de esfuerzo humano, la promesa de que el conocimiento puede trascender fronteras y credos. Aquí, los eruditos tejían los cimientos de la medicina, las matemáticas y la astronomía, mientras en las calles de Bagdad resonaban los ecos de los mercaderes y las oraciones. La Casa de la Sabiduría era el alma de una ciudad que soñaba con lo infinito. El Gran Bazar, los mercados. El conocimiento alimenta la mente, pero el comercio alimenta el alma de una ciudad. Bagdad, en su Edad de Oro, no fue solo capital de un califato. Fue el cruce de los caminos del mundo entero. Aquí llegaban caravanas desde el desierto, barcos cargados desde el Golfo y comerciantes de tierras tan lejanas que parecían salidos de un cuento. En sus bazares, los perfumes de Arabia se mezclaban con las especias de la India, las sedas de China rozaban el oro del África, y las palabras de decenas de lenguas chocaban en un torbellino de sonidos. Era un lugar donde el mundo entero cabía en unas pocas calles. El Gran Bazar no era simplemente un mercado, era un teatro. Un teatro donde mercaderes y compradores representaban la eterna obra del comercio, donde cada regateo era un duelo y cada transacción una victoria. En Assassin's Creed Mirage, caminar por estos pasillos es revivir esa atmósfera. El bullicio incesante de voces, el tintinear de monedas de cobre y plata, el chocar de cerámicas pintadas, el ondear de telas infinitas que colorean el aire como un arco iris. Aquí no solo se compraban bienes, se compraban sueños. Sueños de riqueza, de aventuras, de ascenso social. Porque en Bagdad incluso un desconocido podía llegar con una bolsa llena de especias y salir convertido en un hombre poderoso. Los bazares eran el corazón de la ciudad, las venas por donde corría la sangre de Bagdad. Sin ellos, la sabiduría de los eruditos no tendría sustento, y los palacios no tendrían cómo brillar. Entre estas multitudes, entre estas voces, Basim también camina como una sombra, porque en el caos del mercado el asesino encuentra el disfraz perfecto, un océano de rostros donde perderse. El Gran Bazar, el verdadero corazón de Bagdad, un lugar donde la vida nunca duerme y donde la ciudad entera revela su alma. Pero el poder sin raíces es tan frágil como el viento en el desierto.
Y justo más allá de estos muros, donde la grandeza del califa se desvanece en el eco de los pasillos, se alzan otros palacios, los del príncipe y de la nobleza. Refugios de lujo y jardines secretos, donde el esplendor de Bagdad se viste de intimidad y ambición. Sin embargo, no todo lo que recorre este viaje pertenece a los libros de la historia. Assassin's Creed Mirage nos invita también a soñar, a cruzar portales hacia lugares que quizá nunca existieron, pero que evocan el espíritu de su tiempo. El Palacio del Príncipe es uno de esos espejismos. Jardines que parecen respirar perfumes olvidados, estanques que reflejan la luna como si fueran fragmentos del cielo, salones decorados con mosaicos que cuentan historias en silencio. No hay crónicas que lo describan, ni arquitectos que lo levantaran en la Bagdad real. Pero al caminar por sus pasillos, el juego nos regala un instante de imaginación. Una ventana hacia la vida íntima de la nobleza abasí, que en la sombra del califa encontró su propio refugio. Tiempo, en Mirage aún podemos escuchar su susurro. El verdadero poder no está en las coronas ni en las espadas, sino en las ideas que sobreviven a los imperios. Y justo más allá de estos muros nos espera otro tesoro, distinto, pero igual de vital para Bagdad. Y mientras los príncipes soñaban entre mármol y seda, en las sombras otra casta levantaba sus propios refugios. Casas sin lujo, pero llenas de propósito. Los escondites de los assassins, allí donde nació Basim y donde el credo se forjó entre cuchillos ocultos y juramentos eternos. En una ciudad donde los palacios se alzan como montañas de mármol y los mercados rugen como un mar sin descanso, hay rincones que escapan a la mirada de los poderosos. Son discretos, ocultos tras muros anónimos y puertas que no llaman la atención. Son las casas de los assassins. Aquí no hay oro ni sedas, solo mapas marcados con rutas secretas, armas forjadas con precisión y manuscritos que guardan la sabiduría robada a los tiranos. Es en estas moradas donde Basim encontró no solo un refugio, sino un destino. En la penumbra de estas habitaciones, el juramento del credo se susurra como una plegaria. Ocultarse a plena vista. Actuar desde las sombras, proteger la libertad de todos. Cada ladrillo, cada rincón respira disciplina y sacrificio. No son palacios para gobernar, ni templos para rezar, son hogares de lucha y esperanza. Porque mientras los califas soñaban con eternidad y poder, los assassins soñaban con justicia. Y desde estas casas humildes la hermandad extendió sus alas sobre Bagdad, como un águila vigilante que nunca descansa. Pero las sombras de la hermandad no podían permanecer eternamente encerradas, porque más allá de estos muros ocultos se alzan los verdaderos guardianes de la ciudad. Las murallas y las puertas de Bagdad, testigos de gloria, sangre y eternidad. Desde lo alto, la mirada del águila se despliega como un lienzo inmortal. Las murallas de Bagdad se extienden imponentes, abrazando la ciudad como un anillo de piedra y voluntad. No eran simples defensas. Eran la frontera entre la vida y la ruina, entre el esplendor de una civilización y el filo de las invasiones. Cada puerta tenía su propia voz. La puerta de Corazán, que abría el camino hacia los mercados y caravanas de Persia. La puerta de Siria, donde llegaban viajeros de lejanas tierras. Y la puerta de Damasco, marcada por hierro y sombras, por donde la ciudad también conoció el peso de las cadenas. Desde el cielo, Bagdad se revela en su totalidad. Los minaretes, los bazares, los palacios y los jardines respiran bajo el manto protector de estas murallas. El águila se eleva aún más, y por un instante la ciudad entera parece flotar, suspendida en el tiempo, como si la historia misma la sostuviera con sus alas. Aquí, en estas murallas, termina nuestro viaje por los tesoros de Bagdad. Pero lo que hemos visto no son solo piedras, ni edificios, ni plazas. Son los latidos de una ciudad inmortal, que sigue hablándonos a través de la arena, del viento y del recuerdo. Así, Bagdad se revela no solo como una ciudad, sino como un universo de poder, conocimiento y sombras. Sus palacios y bazares, sus murallas y secretos, todo sigue vivo, latiendo en las memorias de la historia. Y ahora, viajeros, somos nosotros los guardianes de esas memorias, porque cada paso en sus calles y cada vuelo de nuestra águila nos recuerda una verdad eterna. Bagdad nunca murió. Vive en las arenas del tiempo, y hoy, a través de Assassin's Creed Mirage, hemos sido testigos de su inmortalidad.
el trágico final. Pero incluso las ciudades que parecen eternas conocen la sombra del ocaso. En el año 1258, los jinetes mongoles irrumpieron en Bagdad como una tormenta de hierro y fuego. El rugido de sus catapultas quebró murallas y el cielo se oscureció con el humo de los incendios. Las bibliotecas ardieron, los palacios se derrumbaron y los ríos Tigris y Éufrates se tiñeron de rojo con la sangre de inocentes y de negro con la tinta de miles de manuscritos que alguna vez guardaron el saber del mundo. El gran bazar quedó en silencio, la casa de la sabiduría vacía. La ciudad que había sido el corazón del mundo islámico se convirtió en un desierto de cenizas. Bagdad, la joya del califato, el faro del conocimiento, cayó bajo el peso de la guerra y con ella se apagó la edad de oro islámica. Sin embargo, los ecos de su grandeza nunca se extinguieron. Aún en ruinas, Bagdad siguió viva en la memoria, en las leyendas y en los sueños de quienes caminaron sus calles. Y es aquí, en Assassin's Creed Mirage, donde la ciudad renace intacta, con sus mercados vibrantes, sus palacios majestuosos, sus azoteas infinitas y sus sombras que guardan secretos. La ciudad que iluminó al mundo cayó una vez. Pero en estas calles, bajo estas cúpulas, Bagdad es inmortal. Un testimonio eterno de que la historia nunca muere. Siempre encuentra la forma de ser recordada. Bagdad cayó una vez en cenizas, pero aquí vive eterna en Assassin's Creed Mirage. Yo soy Silverion, el último dios, y hasta el próximo viaje, hermanos del credo. Las sombras nos guiarán.